Cuentos de Navidad. 4. El Caballero de la Nieve. Todo el mundo sabía que Spitalfields no era un lugar amable al caer la noche. Durante el día, la escuela parroquial rebosaba vida. Niños con los dedos manchados de tiza, risas contenidas, libros sobados que pasaban de mano en mano. Pero cuando el sol se retiraba y las farolas de gas se encendían una a una, el barrio se transformaba en un laberinto de tinieblas y peligros. La señorita Swan cerró la puerta de la escuela con cuidado, procurando no hacer ruido. Había salido tarde otra vez. Nadie lo obligaba a hacerlo. El director siempre le insistía en que cerrara el aula a su hora. Sabía que su casa quedaba lejos y no era seguro caminar sola por esas callejuelas oscuras. Pero la señorita Swan no era capaz de irse si aún quedaba algún niño cuyos padres no habían pasado a recogerlo. Porque si el barrio era peligroso para una muchacha sola, lo era aún más para un niñito indefenso. Además, siempre había alguno con más dificultades para leer, uno que no entendía las sumas, otro que simplemente necesitaba quedarse un poco más en un lugar cálido. Mañana seguiremos, Thomas. Le había dicho al último, colocándole el enorme gorro de lana. Y verás cómo consigues leer tú solo. Pero ahora caminaba sola por una callejuela desierta, con el abrigo bien abrochado y las manos enguantadas, apretando el pequeño bolso contra el pecho. Era consciente del peligro. Todos los vecinos lo eran. Quizá por eso las calles estaban aún más desiertas que de costumbre. Los periódicos hablaban de ello cada mañana con titulares sensacionalistas y cada tarde con nuevos detalles, algunos ciertos, otros no tanto. Jack, el Destripador. Aquel nombre se murmuraba por las calles como una maldición. La señorita Swan aceleró el paso. Siempre había quien hablaba como si gozara de total impunidad. No mata mujeres respetables, solo asesina prostitutas. Mientras no salgas de noche, ¿qué haría una chica de bien a esas horas por la calle? Y sin embargo, mientras avanzaba por un estrecho callejón, la señorita Swan pensó que aquellas frases eran solo un cómodo pretexto, una forma de sentirse a salvo porque... ¿Qué es realmente una prostituta? Se preguntó. ¿Acaso quieren ellas ese trabajo? ¿Es su oficio una excusa para hacerles daño, para asesinarlas? Pero ella había tenido suerte en la vida, o al menos eso pensaba. No era rica, pero tampoco era pobre. Había podido estudiar y ahora estaba empleada como maestra. No ganaba mucho dinero, pero era suficiente para mantenerse. Aquellas pobres mujeres, obligadas a hacer la calle, eran personas sin opciones, sin educación, sin amparo, mujeres a las que nadie había tendido la mano cuando aún había tiempo. Podría haber sido yo, Murmuró casi sin darse cuenta. El sonido de sus propios pasos le devolvió al presente. Se detuvo. El sonido se detuvo también. De repente, el aire parecía más frío, y la señorita Swan tuvo la absurda sensación de que la oscuridad se cernía sobre ella, desde los tejados, como un animal al acecho. Se encogió levemente y reanudó la marcha. Ahora no le cabía duda. Algo o alguien caminaba detrás de ella. No miró. Sabía que no debía. Su madre se lo había dicho de niña y el instinto le gritaba lo mismo. No mires, no te des la vuelta. Sigue, no te detengas. Apuró el paso. El corazón le latía con violencia. Pensó en las niñas de la escuela, en sus caras sucias y risueñas, en los niños que le llevaban flores robadas de jardines ajenos como si fueran tesoros. No aquí. Suplicó en silencio. No ahora. Y le rezó a todos los seres que conocía para que le ayudaran a llegar salvo a casa aquella noche. La sombra se alargó. Parecía deslizarse, como si no necesitara tocar el suelo. La señorita Swan dobló la esquina, casi corriendo, la respiración entrecortada. Un mechón se le salió del recogido.
le resbaló un pie en un charco helado. La calle frente a ella estaba desierta y las farolas parecían más separadas, más débiles. Y entonces una voz habló a su lado. «No corra, señorita». Se detuvo en seco, ahogando un grito. Delante de ella, donde un segundo antes no había nadie, un hombre, alto, bien vestido, cubierto con un abrigo oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Llevaba guantes y un sombrero ligeramente inclinado. De algún modo, parecía un caballero de otro tiempo. Su presencia no resultaba amenazadora, pero tampoco parecía del todo real. Perdóneme, no le había visto. El hombre sonrió. Suele ocurrir, respondió. ¿Me permite acompañarla? Ella titubeó. No creo que sea prudente, no. Contestó con educación. No debería aceptar compañía de desconocidos. Tiene razón, admitió él. Pero tampoco es prudente caminar sola esta noche. Ella tragó saliva. Hay alguien siguiéndome, murmuró, temblorosa, volviendo la vista hacia el callejón. El caballero giró la cabeza con calma. Observó la calle a sus espaldas. Sus ojos se ensombrecieron un instante. «Sí», dijo. «Lo sé, señorita Swan». Ella reprimió un escalofrío. ¿Entonces nos conocemos?, preguntó, con una esperanza que nacía del miedo. El hombre la observó con gesto amable y respondió como si sopesara cada palabra. «Usted a mí no, lamentablemente, pero yo a usted sí». Ella frunció el ceño. Creo que no le entiendo. Usted es la maestra de la escuelita de la parroquia. Enseña a niños que el mundo da por perdidos. Es de las que se quedan cuando podrían marcharse. Camina sola porque no quiso dejar a Tommy solo, porque cree que nadie merece ser abandonado. Por eso, señorita, es usted una de las luces más brillantes. Ella no supo qué responder, pero de pronto había dejado de sentir miedo. «Hay cosas», prosiguió el caballero, «que se sienten atraídas por esa luz que usted emite, como polillas, o mejor dicho, como umbras hambrientas». Una sombra se deslizó en el callejón, pero esta vez ella se atrevió a mirar. No tenía forma definida, un borrón oscuro, más denso que la noche, como si al mirarla la vista se hundiera en el pozo más oscuro de las tinieblas, la nada absoluta. La señorita Swan retrocedió aterrada. El caballero dio un paso adelante. «No», dijo con voz firme sin alzar el tono. «Ella no». La sombra pareció vacilar. Unos ojos como centellas donde debería estar el rostro. La silueta se despegó de las paredes y pareció materializarse en el callejón sombrío. Garras, colmillos y ese olor a sangre. ¿Qué es eso? «No es un hombre», respondió, «ni un asesino. Es algo que se alimenta del miedo y el dolor. Y en estos tiempos se ha vuelto audaz». La sombra avanzó un poco más. Una especie de sombrero carmesí, ropajes negros que flotaban como humo negro. Un gruñido gutural que se convirtió en la risa de una bestia y en una de las manos un filo plateado. El caballero se quitó un guante y dio un paso al frente. Parecía tranquilo, como si aquello solo fuera un trámite más en un día cualquiera. «Si te empeñas, que así sea». Bajo la piel de su mano, una luz blanca y fría como la nieve más pura a la luz de la luna. «Regresa», ordenó él, «o sométete». La sombra avanzó rauda. El caballero alzó la mano y la criatura se encogió profiriendo un gañido, como un animal asustado, pero intentó rodearle y llegar a la maestra, que se encogió contra el muro de la calle, aterrada. El caballero lo sujetó con aquella mano cuya luz ahora era tan brillante que le deslumbraba. La sombra pareció agitarse, convulsa. Allí donde aquel fulgor la tocaba, la oscuridad se deshacía en jirones. «No es tu noche». La silueta se apartó y corrió a agazaparse en el callejón. Las tinieblas parecieron volverla más fuerte, más grande.
Sin embargo, el resplandor del caballero se hizo más intenso y envolvió a la señorita Swan en una claridad blanca y serena. En la calle reinó un denso silencio. Luego, la sombra se disipó, deshaciéndose en la oscuridad como humo en el viento invernal. La señorita Swan se apoyó en la pared e intentó erguirse, pero sentía que estaba a punto de desvanecerse del miedo. ¿Estamos a salvo? El caballero volvió a ponerse el guante. Mientras camine a mi lado, sí. ¿Por qué me ayuda? Porque alguien ayudó una vez a alguien a quien yo amaba. Y porque la bondad, aunque sea fortaleza, no debería caminar sola. ¿Qué era esa criatura? Las gentes de la ciudad le han puesto nombre, por supuesto. Una vez fue un ser humano, pero eso fue hace demasiado tiempo. Deberíamos avisar a la policía, detenerle. Podría volver a matar. No se preocupe, hay alguien siguiendo su rastro. No volverá a atacar, se desvanecerá en el silencio y en el olvido. Reanudaron el camino. Pero usted no podría ver esas pobres mujeres. Al pensar en ellas, la joven maestra sentía que se le cortaba el aliento. Las lágrimas nublaban su vista. De repente, se sentía exhausta. Acudir a este mundo me resulta complicado, señorita. Es algo que debe entender. La nieve empezó a caer, lenta, silenciosa. La señorita Swan notó que por donde el caballero pisaba no quedaban huellas, pero no sintió miedo. Quizás sus oraciones habían sido escuchadas. Caminaron en silencio y las calles ya no parecían tan oscuras, tan peligrosas. Por fin, la señorita Swan vio la puerta de su casa. La luz de su ventana estaba encendida. Su madre la esperaba despierta, posiblemente preocupada por ella. ¿Volveré a verle? Tal vez, respondió él, o tal vez no. Pero pase lo que pase, recuerde esto. No deje que el miedo le impida hacer lo que considere correcto. Si se enciende una luz, es para que alumbre, no para apagarla después. Gracias, señor. Dudó. No sé su nombre. El caballero sonrió de nuevo. No importa. Se detuvo ante la puerta. Feliz Navidad, señorita Swan, y gracias por permitirme caminar de nuevo al lado de los humanos. Él se inclinó y besó su mano con gesto exquisito. La joven se volvió para abrir la puerta de la casa y al girarse de nuevo para despedirse, él ya no estaba. En la calle, la nieve caía con suavidad y las farolas derramaban una amable luz dorada. A salvo, en su hogar, la señorita Swan se apoyó en la puerta, consciente de lo que acababa de vivir. La voz de su madre llamándola desde la diminuta salita le devolvió a la realidad. Era Nochebuena. El pollo asado olía maravillosamente. Estaba viva, y lo que más deseaba era abrir los regalos, disfrutar de la cena, cantar y reír. Olvidar los horrores pasados. Afuera, en la calle vacía, una silueta clara se alejó entre la nieve con el paso silencioso de aquellos que protegen sin ser vistos. Y muy lejos, algo antiguo y oscuro rugió frustrado. Porque aquella noche, en Spitalfields, una luz había llegado sana y salva a casa.